Cayetano Santos Godino nació en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896, más conocido por su apodo, el Petizo Orejudo. Fue un joven asesino, uno de los mayores sociópatas de la historia argentina, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de homicidio y el incendio de 7 edificios. Los Godino llegaron a Buenos Aires desde Italia. Fiore y Lucía eligieron desembarcar en 1888 con todas sus esperanzas depositadas en esta nueva tierra. La pareja era originaria del pueblo de San Demetrio Corone, en la provincia calabresa de Cosenza. Fiore fue responsable de la formación de quien se convertiría en el primer asesino en serie de la historia policial argentina. Alcohólico y golpeador, había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. Durante toda su niñez, Cayetano fue víctima de fuertes golpes y maltratos realizados por su padre. Cayetano no fue el único hijo de aquella pareja que sufriría graves enfermedades. Su hermano Antonio era epiléptico y además, siguiendo el ejemplo de su padre, se convirtió en un bebedor irrecuperable. Más tarde, este se sumaría a Fiore en los castigos aplicados sobre su hermano menor. La niñez de Cayetano Godino transcurrió en la calle, vagando. A partir de los 5 años concurrió a varias escuelas, de donde siempre fue expulsado por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde. El escenario de sus correrías y carrera criminal serían los terrenos baldíos y los conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios. Por entonces, todavía al borde de la Pampa, era una zona de quintas y de descanso, pero también era un arrabal poblado por paisanos y extranjeros. El 28 de septiembre de 1904, cuando Godino contaba con apenas 7 años, se lleva a fuerza de engaños a Miguel de Paola, de casi 2 años, hasta un baldío y allí lo golpea para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. Al año siguiente, Godino agrede a una infante vecina de apenas 18 meses, la conduce hasta un terreno baldío, en donde la golpea repetidamente en la cabeza con una piedra. Nuevamente es descubierto por un policía, quien pone fin a su ataque y lo detiene, pero dada su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche. El 29 de marzo de 1906, el que sería su primer asesinato, pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después, cuando él mismo lo confesó ante la policía. Según contó, en 1906 tomó a una niña de aproximadamente 3 años y la llevó hasta un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Después la enterró viva en una zanja que cubrió con latas. Las autoridades, al conocer el crimen, se trasladaron hasta el lugar, pero se encontraron que se había edificado una casa de 2 pisos. Sin embargo, en la comisaría 10ª quedó registrada una denuncia por desaparición con la fecha 29 de marzo de 1906, de una niña de 3 años de nombre María Rosa Fase. La niña desaparecida nunca fue encontrada. El 5 de abril de 1906, apenas algunos días después de cometer su primer asesinato, Godino fue denunciado por su padre al descubrir que había martirizado a algunas aves domésticas. Fiore encuentra dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja donde guarda los cadáveres de otras aves. Cayetano Godino
Estuvo recluido poco más de 2 meses y después regresó a las calles. El 9 de septiembre de 1908 conduce a Severino González, de 2 años, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón. Ahí lo sumerge en una pileta para caballos, cubriéndola después con una tabla para ahogar al pequeño. El propietario del lugar, Zacarías Caviglia, descubre la tentativa, pero Godino se defiende diciendo que el niño había sido llevado hasta allí por una mujer vestida de negro. 6 días más tarde, el 15 de septiembre, en Colombres 632, quema con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de 22 meses de edad. Es descubierto por la madre de la víctima, pero alcanza a huir. El 6 de diciembre, Fiore y Lucía Godino, cansados de los continuos problemas causados por Cayetano, que entonces tenía 12 años, vuelven a entregarlo a la policía. Esta vez es enviado a la colonia de menores Marcos Paz, en donde permanece durante 3 años. Mientras permanece encerrado, acude a clases donde aprende a leer y escribir un poco. La estancia de Godino en un reformatorio, lejos de regenerarlo, lo endurece. El 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles. Ahora es un criminal frío y terriblemente potenciado. Nuevamente comienza a vagar por las calles, pero esta vez no se dirige a los barrios conocidos. Sus vagabundeos lo llevan a frecuentar lugares y personas de más bajo nivel moral de la pujante ciudad de Buenos Aires. Asimismo, comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol. El 17 de enero de 1912, Cayetano, quien ya es conocido en las calles con el sobrenombre de Petizo Orejudo, se introduce en una bodega de la calle Corrientes y da rienda a otra de sus grandes pasiones, el fuego. El incendio que provoca tarda 4 horas en ser sofocado por los bomberos. Después de su arresto declararía: "Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego". El 26 de enero de 1912, el cadáver de Arturo Laurora, de 13 años, es encontrado en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón. El cuerpo es descubierto, golpeado y semidesnudo, con un trozo de cordel atado alrededor del cuello. Su desaparición había sido reportada apenas el día anterior. Posteriormente, Godino confesaría la autoría de este crimen. El 7 de marzo de 1912, Godino prendió fuego las ropas de una niña de 5 años. La pequeña falleció tras 16 días de agonía en el hospital de niños. En los meses siguientes de 1912, Godino causa 2 incendios más que son controlados fácilmente por los bomberos, sin que se produzcan víctimas. El 24 de septiembre de 1912, mientras trabaja en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Godino mata de 3 puñaladas a una yegua. No fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después prende fuego la estancia Bail, ubicada en las actuales calles Carlos Calvos y Oruro, propiedad de la compañía de tranvías Anglo-Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos. El 8 de noviembre de 1912, Godino convence con engaños a Roberto Russo, de 2 años, para que lo acompañe a un almacén, en donde presuntamente le compraría unos caramelos. Lo lleva pocas cuadras, en donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de la cuerda que usa para atarse los pantalones. Son descubiertos por un peón, quien los entrega a las autoridades. Cayetano Godino declaró que había encontrado atado al niño y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos.
es liberado por falta de mérito. El 16 de noviembre de 1912, en un baldío situado en las calles de Anfunes y Chiclana, intenta golpear a Carmen Gaitone, de 3 años. Un vigilante hace acto de presencia y Godino consigue escapar. El último crimen del orejudo es probablemente el mejor documentado de su carrera. El 3 de diciembre de 1912, su víctima, de apenas 3 años, salió como todas las mañanas después de desayunar con sus padres, de su casa ubicada en la calle Progreso 2185 para reunirse con sus amiguitos a jugar. Esa misma mañana, a pesar de los acostumbrados gritos de su padre, Cayetano Godino sale de su casa ubicada en Urquiza en 1970. Después de vagabundear un rato por las calles, Godino encuentra en la calle a un grupo de chicos jugando. Poco después consigue convencer a Gesualdo para que lo acompañe a comprar unos caramelos. Un rato antes, y sin éxito, invitó a Marta Pelosi, de 2 años de edad, pero la menor, asustada, se refugió en su casa. Así pues, víctima y homicida se encaminan sin apuro hacia el almacén ubicado en Progreso 2599, en donde comprarán 2 centavos de caramelos de chocolate. Le permite algunos y le promete los demás si acepta acompañarlo a cierto lugar alejado, la Quinta Moreno. Una vez en la entrada, el chico llora y se resiste a entrar, pero el asesino lleva hecho demasiado. Ni siquiera vacila, lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce en la quinta y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos. Lo derriba con fuerza y lo aquieta poniéndole la rodilla derecha sobre su pecho. Godino, con apuro pero sereno, se quita el piolín que lleva por cinturón y empieza a enrollarlo en el cuello de Gesualdo. Le da 13 vueltas y procede a estrangularlo. Pero Gesualdo intenta levantarse, así que Godino procede a atarle los pies y manos, cortando la cuerda con un cerillo encendido. De nuevo procede a asfixiarlo con el cordel, pero el chiquillo se resiste a morir. Busca otra manera de matarlo. Godino se da a la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior del local, en donde se topa con el padre de Gesualdo, quien le pregunta por el paradero del niño. Imperturbable, Godino le responde no haberlo visto y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima para levantar una denuncia. Mientras tanto, el orejudo encuentra un viejo clavo de 4 pulgadas, regresa con él junto a su víctima y usando una piedra como martillo, lo hunde en la sien del niño moribundo. Después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc, huye de la escena del crimen. Esa noche, durante el velatorio de su víctima, Godino hace acto de presencia. Después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gesualdo, huye llorando del lugar. Según declaró posteriormente, deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza. Para su desgracia, 2 policías y el subcomisario ya habían ligado cabos con casos anteriores. Esa misma madrugada del 4 de diciembre de 1912 allanaron el hogar de los Godino y arrestaron a Cayetano. En sus bolsillos encontraron un artículo de periódico aún fresco que relataba los pormenores del asesinato, y en sus pantalones restos del piolín con que había ahorcado a Gesualdo. Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinatos. A raíz de la apelación de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado en una penitenciaría por tiempo indeterminado, por lo que los trasladaron a la Penitenciaría Nacional de las Calles Las Heras, y así fue arrestado el joven asesino. 10 años después, en 1923,
se lo trasladó al penal de Ushuaia, Tierra del Fuego, conocida como la cárcel del fin del mundo. En 1927, los médicos del penal, basándose en los estudios pseudocientíficos de Lombroso, creían que en las orejas radicaba su maldad, por lo que practicaron una cirugía estética para achicárselas. Este radical tratamiento no tuvo resultados. En 1936, Godino pidió la libertad y se la negaron. Los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Esteves y Cabret concluyeron que es un imbécil o un degenerado hereditario, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. De su vida de recluso se sabe poco. Apenas alguna anécdota como la siguiente. En 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato mascota del penal, arrojándolo junto a unos leños al fuego. Le pegaron tanto que tardó más de 20 días de salir del hospital. Sobrellevó los largos días de la cárcel sin amigos, sin visitas, sin cartas, y murió sin confesar remordimientos. Las circunstancias de su muerte, ocurrida en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944, siguen siendo nebulosas. Se presume que murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastroduodenal, pero se sabe que había sido maltratado y con frecuencia violentado. Según otros, los policías del penal habrían comentado que Godino murió a mano de los reclusos, quienes lo golpearon hasta matarlo, luego de que éste matara al gato de los presos. El penal de Ushuaia fue finalmente clausurado en 1947, cuando el cementerio fue eliminado. Los huesos de este asesino serial habían sido saqueados.